Saludos comandantes, les habla Bael Saer, bienvenidos al episodio final de la serie Elite 101, tus primeros pasos en Elite Dangerous. Durante los capítulos anteriores hemos aprendido los fundamentos necesarios para comenzar una partida desde cero. Vimos cómo ganar nuestros primeros créditos realizando distintas actividades tanto a bordo de nuestra nave como a pie. Pero en Elite Dangerous ganar dinero es solo la mitad del trabajo. La otra mitad es no perderlo. Así que hoy vamos a hablar de algo igual de importante, cómo sobrevivir a los peligros más comunes de la galaxia. Y cómo evitar que un pequeño error termine costándonos todo el progreso que tanto trabajo nos tomó conseguir. Número 1. Existe una regla que prácticamente todos los comandantes conocen. Nunca deben volar sin rebuy. Antes de abandonar una estación, siempre asegúrense de tener suficientes créditos para poder pagar el costo del seguro de su nave. Esto lo podemos checar rápidamente en nuestro panel interno. En esta parte podemos observar el total de créditos que tenemos actualmente en nuestra cuenta y justo debajo de él encontramos el costo de rebuy de la nave en la que nos encontramos en este momento. Puede parecer algo muy sencillo, pero esta es una de las reglas más importantes, ya que si son destruidos y no pueden pagar el rebuy, perderán esa nave junto con todo el equipamiento que hayan instalado en ella. Puede que en este momento no parezca algo tan grave, pero créanme que en el futuro no es una lección que quieran aprender a la mala. Número 2. Aprender a despegar y aterrizar manualmente. Aunque las computadoras de asistencia pueden facilitar mucho las cosas, tarde o temprano les convendrá aprender a despegar y aterrizar manualmente, ya que no solo les permitirá ahorrar un compartimiento interno que podrán aprovechar para instalar algún otro módulo, sino que también tendrán mucho mayor control sobre su nave, lo que les permitirá hacer aterrizajes y despegues mucho más rápido que utilizando el piloto automático. Para ello voy a desactivar el asistente de aterrizaje y vamos a hacer una demostración en este momento. Ahí ya estamos libres de la plataforma, ya estamos listos para despegar, así que vamos a usar nuestro impulsor vertical para alejarnos de la plataforma y al mismo tiempo voy a ir retrayendo el tren de aterrizaje. Bien, ahí como pueden ver ya estoy más o menos alineado a la compuerta de salida. Vamos a orientar nuestra nave y ahí prácticamente solo tengo que acelerar para salir de la nave, de la estación, directamente. Recuerden que aquí en la puerta el verde nos indica el lado por el que nosotros tenemos que salir, mientras que el rojo es por donde entran las naves que van llegando a la estación. Bien, ya que estamos alineados hacia la entrada, a diferencia de cuando salimos, al momento de entrar tenemos que nosotros ir corrigiendo la rotación de la estación. Bien, ahí ya estamos dentro. Ahora solo nos toca identificar nuestra plataforma asignada de aterrizaje. En este caso está perfectamente a la vista, es la 14, pero si por alguna razón nos llegásemos a encontrar con que no vemos la plataforma de aterrizaje por ningún lado, nos podemos guiar por la brújula. La brújula que tenemos aquí del lado izquierdo nos indica en qué dirección se encuentra nuestra plataforma. Ya que la tenemos bien ubicada, podemos desplegar nuestro tren de aterrizaje y comenzar a aproximarnos hacia ella. Es igualmente recomendable hacerlo con los impulsores para aproximarnos de una manera controlada. Podemos irnos aproximando directamente hacia la plataforma hasta que en nuestro radar sea reemplazado por este diagrama de asistencia de aterrizaje. Esto nos va a permitir identificar nuestra nave con relación al centro de la plataforma. Y con nuestros impulsores podemos colocarnos perfectamente en el centro. Ahí como pueden ver nos indica una vez que ya estamos bien alineados
podemos comenzar el descenso de una manera controlada. Al principio se les puede hacer algo complicado este tipo de maniobras, por lo cual yo les recomiendo que lo practiquen en la simulación que encontramos en el menú principal. Voy a salir en este momento al menú. Una vez aquí, solo tienen que dar en continuar. Vamos a seleccionar la opción que dice Training y le damos en la primera opción, que es Training Simulations. Aquí vamos a poder seleccionar de entre todas estas simulaciones que nos presentan con la oportunidad de poder aprender y desarrollar nuestras habilidades como piloto en un entorno controlado y sin consecuencias en caso de que lleguemos a perder nuestra nave. Estas dos primeras son los tutoriales que realizamos de forma entre comillas obligatoria al iniciar una partida de cero, pero todos estos son opcionales y yo les recomiendo que se tomen el tiempo de probarlos todos. Este de aquí es justamente el de aterrizaje y despegue sin utilizar la computadora, es decir, haciéndolo de forma manual. Así que les recomiendo que practiquen aquí antes de hacerlo con su propia nave. Número 3. El Flight Assist Off. A todos en algún momento nos llega a pasar que desactivamos el Flight Assist por accidente. Y si eso ocurre, no hay que entrar en pánico, la nave no está descompuesta, solo que ha dejado de corregir de forma automática su movimiento. Lo único que necesitamos hacer es volver a activar el Flight Assist, para lo cual les recomiendo revisar desde ahora a qué tecla o botón tienen asignada esta función para poderla activar y desactivar rápidamente siempre que sea necesario. En mi caso la tengo activada en el botón Z. Y también, si vamos al panel derecho en asistencias de vuelo, la primera opción que se nos presenta es justamente el asistente de vuelo. Si nosotros lo desactivamos, vamos a ver que en la parte de aquí arriba tenemos este indicador que nos alerta siempre que tengamos desactivado este asistente de vuelo. ¿Qué es lo que pasa si yo intento despegar con el asistente de vuelo desactivado? Si yo no me doy cuenta de que está desactivado, aun si yo no presiono ningún botón ni aprieto cualquier impulsor de mi nave, la propia estación, al ir rotando, va a comenzar a aventar y golpear mi nave en todas direcciones. Y como la computadora no está corrigiendo ese movimiento de forma automática, voy a comenzar a rebotar y a golpear todo por todos lados. Si yo intento corregir el rumbo de mi nave e intento pilotearla, me voy a dar cuenta de que su movimiento es muy errático porque yo no estoy acostumbrado naturalmente a volar con el Flight Assist Off. ¿Es posible? Claro que sí, pero requiere mucha práctica y es una de las habilidades que muy pocos pilotos llegan a desarrollar en su carrera. Así que lo único que tenemos que hacer, si nos damos cuenta de esta situación, es presionar el botón para volver a activar el asistente y así recuperar el control de nuestra nave. Número 4. Tarde o temprano alguien intentará sacarnos de supercrucero. Puede ser un NPC o incluso otro comandante. Hay dos formas de reaccionar ante un intento de interdicción: resistirnos a la interdicción o someternos voluntariamente. Si nos resistimos y ganamos, genial, habremos escapado. Pero si no, nuestra nave va a tardar más tiempo en recuperarse y vamos a quedar vulnerables. Por ello, en algunos casos, sobre todo cuando es otro comandante quien intenta sacarnos de supercrucero, es preferible someterse a la interdicción y comenzar a realizar maniobras de escape de inmediato. Esto nos da una ventana de oportunidad un poco mayor de poder escapar. En cuanto comience la interdicción, lo primerito que tenemos que hacer es asegurarnos de tener la velocidad en la zona azul. Así tendremos mejor control de nuestra nave y será más fácil alinearla con el vector de escape. Si nuestro atacante es IA, la gran mayoría de las veces podremos evadir la interdicción fácilmente llenando la barra azul. Pero habrá ocasiones que no será así. Y antes de que se llene la barra roja, es mejor reducir nuestra velocidad a 0 y así someternos voluntariamente. Pero tenemos que actuar rápido. Aceleramos de inmediato utilizando el boost para alejarnos del enemigo lo más posible.
Mientras se enfría nuestro motor de distorsión, rápidamente vamos a seleccionar cualquier sistema cercano para poder escapar cargando un salto al hiperespacio. No nos conviene intentar escapar entrando a supercrucero, ya que nuestra nave es demasiado pequeña y tardará demasiado en cargar. En cuanto esté por cargarse el salto, nos alineamos al objetivo y listo. Con algo de suerte habremos podido escapar. Siempre que nos encontremos en una Sidewinder podemos dar por sentado que cualquier otra nave es más poderosa que la nuestra, por lo que esta maniobra es nuestra mejor oportunidad de lograr escapar. Número 5. Chocar con una estrella. A todos nos ha pasado que nos distraemos, vamos saliendo del salto y chocamos contra una estrella que tiene a lo mejor su zona de exclusión demasiado grande. No pasa nada, lo que hay que hacer es mantener la calma y esperar a que enfríe nuestro frameshift drive. Así como lo podemos ver en la esquina inferior derecha, vamos a ver que apenas va bajando la barrita que indica el tiempo de espera de cooldown. Mientras tanto, lo que vamos a hacer es orientar nuestra nave para darle la espalda a la estrella. Aquí, como pueden ver, ya se volvió a estabilizar la temperatura. Solamente durante la salida de emergencia del supercrucero es que se sobrecalienta bastante. Pero aquí solo hay que esperar a que se enfríe. ¿Y por qué nos alineamos con la estrella a nuestras espaldas? Porque una vez que empecemos a cargar el supercrucero para alejarnos nuevamente de la estrella, ahí sí va a empezar a ganar nuevamente temperatura nuestra nave. Así que tenemos que hacerlo de la forma más eficiente posible. No voy a dar impulsos con el boost, ya que eso también va a generar calor. Solamente vamos a esperar a que se enfríe y una vez que ya estamos de espalda a nuestra nave, vamos a cargar el motor de distorsión. Ahí ya se está cargando, estaba yo casi alineado al vector de escape, lo alineo rápidamente y dejamos que termine de cargar. Ahí con el acelerador a máximo vamos a ir dejando que se aleje y si se fijan sí subió bastante nuestra temperatura, pero no tanto como para sobrecalentarnos demasiado. Número 6. Asimismo, nos puede ocurrir que accidentalmente impactemos con la zona de exclusión de un planeta y salgamos abruptamente de supercrucero, ya sea porque no alcanzamos a bajar la velocidad a tiempo o porque un planeta decidió atravesarse nuestro camino. Cuando esto ocurre, de igual forma no pasa nada, solamente tenemos que esperar a que se enfríe nuevamente nuestro motor de distorsión, con la ventaja de que aquí no corremos el riesgo de sobrecalentarnos y tampoco tendremos que alinearnos con un vector de escape. Así que si nuestra intención no era bajar al planeta, podemos simplemente alejarnos de él y seguir nuestro camino. Pero si nuestro objetivo era bajar a la superficie, podremos continuar con el descenso. Así que una vez que se enfría el motor de distorsión, comenzamos a cargar nuevamente el supercrucero y seguimos adelante. Número 7. También nos puede ocurrir que entramos bien a la zona de vuelo orbital, pero llegamos demasiado rápido o muy inclinados hacia nuestro destino una vez que llegamos a la zona de descenso. Si esto ocurre, pueden pasar dos cosas: que quedemos por debajo de la zona de descenso, que se ve indicada por esta línea de aquí, o que quedemos por encima, como es el caso en esta ocasión. Si quedamos por encima la tenemos mucho más fácil, solamente vamos a tener que esperar a que enfríe nuestro motor de distorsión para poder cargarlo nuevamente, entrar en supercrucero y alinearnos de una forma correcta para comenzar el descenso. Sin embargo, si estamos por debajo de esa línea, vamos a tener que alinearnos con el vector de escape para así tomar altitud y volver a intentar el planeo. Aquí, como pueden ver, estamos por encima de la línea, solamente me estoy alejando del objetivo para poder, una vez que
giramos hacia él. Entrar librando esa zona roja. Cuando estamos en la zona roja quiere decir que estamos demasiado inclinados y necesitamos alejarnos para entrar en un ángulo mayor. Ahí ya estamos comenzando el descenso sin ningún problema. Número 8. Jamás quedarse sin combustible. Este es un problema mucho más fácil de prevenir que de solucionar. Por eso es muy importante que repostar combustible sea lo primerito que hagamos cada que paremos en alguna estación. Y siempre que sea posible, llevar instalado en nuestra nave un colector de combustible, especialmente si planeamos recorrer grandes distancias, para lo cual es importante verificar que tengamos activado nuestro filtro con las estrellas que permiten recolectar combustible antes de trazar nuestra ruta. Para ello venimos aquí a los tipos de estrella y para recordar fácilmente cuáles son estas estrellas pueden utilizar el acrónimo KGB Foam, es decir, todas estas de aquí. Y recuerden siempre aplicar el filtro a la ruta al momento de trazarla. Número 9. Nos puede llegar a pasar que trazamos nuestra ruta y comenzamos a saltar felizmente cuando de pronto, nos sale este mensaje y nos damos cuenta de que ya no nos queda combustible para realizar el siguiente salto. Tranquilos, no es el fin del mundo, aún hay algunas opciones que podemos considerar antes de tener que llamar a los Fuel Rats. Primero, vamos a revisar el mapa del sistema y ver si hay alguna estación o portanaves que nos permita repostar. Si no es así y contamos con un colector de combustible, podríamos revisar si alguna de las estrellas que hubiera en este mismo sistema nos permite cargar combustible. Como pueden ver, en mi caso, esa no es una opción. Así que aún existe la posibilidad de que haya una estrella cercana a la que podamos saltar para cargar combustible. Solo hay que asegurarnos de tener activados nuestros filtros, como ya lo revisamos anteriormente, y ver qué estrellas cercanas podemos alcanzar con el combustible que nos queda restante. Si no tenemos colector, podemos buscar un sistema cercano que esté poblado, para ahí encontrar una estación donde podremos repostar. Y si ninguna de estas opciones dio resultado, existe una fabulosa comunidad de jugadores reales llamada los Fuel Rats, cuya única misión es rescatar comandantes varados donde quiera que se encuentren sin pedir nada a cambio. Miles de jugadores han sido rescatados gracias a ellos, así que si alguna vez lo necesitan, llamen a los Fuel Rats, ya que ellos tienen combustible, tú no. Y bueno, comandantes, con esto ya cuentan con todo lo necesario para sobrevivir en la galaxia, y ya pueden realizar prácticamente cualquier actividad utilizando una Sidewinder. Comercio, combate, exploración, actividades a pie. Esperen, la minería. Ok. Existe una razón por la cual decidí dejar la minería hasta el último, y es debido a que es la actividad más complicada y menos eficiente de hacer en una Sidewinder, ya que su capacidad máxima de carga está sumamente limitada. Sin embargo, es totalmente posible y ahora les voy a mostrar cómo. Lo primero va a ser acondicionar nuestra nave. Lo estoy haciendo en una cuenta desde cero para que vean que es totalmente posible iniciar directo en la minería con los créditos que tenemos en un inicio. Lo único es que vamos a tener que trasladarnos a otra base para conseguir todas las partes que necesitamos equipar. Si recuerdan, en el episodio donde equipamos nuestra nave para transporte de carga, tuvimos que trasladarnos de nuestro sistema inicial, que es HIP 97950, a este sistema cercano que se llama Arapahoma, que es justamente donde me encuentro ahora. Si vemos el mapa del sistema, verán que me encuentro en la estación Mitchell Orbital. En esta estación justamente es donde vamos a encontrar todas las partes que necesitamos para equipar nuestra nave para realizar actividades de minería. Así que una vez que ya se encuentren en esta estación, vamos a ir directamente a equipamiento. Para comenzar, lo primero que vamos a hacer es reemplazar estos láseres de pulso por nuestros láseres de minería, los cuales los vamos a encontrar aquí en Mining Tools.
Vamos a seleccionar este láser de minería, que es el 1D. Es nuestra única opción y es justamente lo que necesitamos. Así que le vamos a dar en comprar y equipar. Y vamos a reemplazar el módulo actual, ya que no nos interesa conservarlo. Bien, vamos a hacer lo mismo con el otro láser. Lo reemplazamos por nuestro láser de minería. Y lo equipamos. Listo. En las monturas de utilidad por el momento no vamos a equipar nada. Vamos a pasar directamente a los internos principales. Y vamos a reemplazar nuestro distribuidor de energía. Esta es la parte más importante que nos interesa, ya que es la que nos va a brindar la energía suficiente para poder disparar de forma continua estos láseres de minería que acabamos de adquirir. Así que vamos a adquirir el 1A, que es la mejor opción que podemos conseguir para esta nave. Compramos y equipamos. Y pasamos ahora sí a los internos opcionales. Aquí vamos a reemplazar nuestro escudo por una bodega de carga 2E, ya que es la que mayor capacidad tiene que podemos equipar en esta nave. Vamos a hacer exactamente lo mismo con nuestro hangar planetario. Lo vamos a reemplazar igualmente por una bodega 2E. El siguiente módulo que queremos instalar es un controlador de drones recolectores. Aquí podríamos instalar cualquiera de estos dos. Si les alcanza para el 1A, definitivamente es mejor. A continuación vamos a instalar el módulo principal que necesitamos para realizar minería, el cual es una refinería. Aquí vamos a tratar de instalar la mejor opción que tengamos disponible. En esta estación vamos a encontrar esta, que es la 1B, y es una opción más que suficiente para lo que estamos buscando. La 1A ya se saldría por mucho del presupuesto inicial con el que contamos, pero si ustedes la consiguen y tienen los créditos suficientes, adelante comprando la refinería 1A, que definitivamente tiene mayor capacidad. Bien, por último, ya solo nos quedan instalados nuestras computadoras de asistencia, tanto el asistente de supercrucero como el asistente de aterrizajes. Necesitamos equipar un módulo adicional, sin embargo, no es absolutamente indispensable. Este módulo adicional nos va a permitir identificar qué tipo de materiales se encuentran en cada asteroide. Pero si ustedes no se sienten cómodos todavía para quitar una de estas dos asistencias, podemos dejarlo así como está ahorita y realizar actividades de minería, podríamos decirlo de alguna manera a ciegas. Pero si ustedes ya tienen la posibilidad de prescindir de uno de estos dos módulos de asistencia, yo les recomiendo que lo hagan. En mi caso, yo voy a reemplazar el asistente de supercrucero, ya que como no contamos con escudos en esta nave, nos va a ser de mucha ayuda tener la computadora de aterrizaje para evitar golpear nuestra nave al entrar y salir de las estaciones. Y el módulo que queremos adquirir es un controlador de drones prospectores, justamente este que tenemos aquí. Aquí de igual manera, ya sea que instalen el 1B o el 1A, no hace mucha diferencia. Así que compramos y equipamos y con eso ya tenemos lista nuestra nave para comenzar con actividades de minería. Antes de partir hay dos cosas importantes que tenemos que revisar. Lo primero va a ser en nuestro panel derecho, venir a los grupos de acción y vamos a asignar un grupo de acción para nuestro dron colector. En mi caso me gusta usar el 2 y para el dron prospector el 1. Automáticamente nos puso los láseres de minería en el 1. Yo los voy a poner justamente en el mismo donde tengo los drones recolectores, para que así al mismo tiempo que voy disparando mis láseres puedo ir generando los drones. Si es que los llego a perder el que ya tenía activo, se genera otro de manera automática. Voy a quitar por lo pronto el Discovery Scanner solamente para que no nos distraiga en este momento. Y la otra cosa que tenemos que revisar, muy importante, es justamente en esta sección que es de mantenimiento avanzado. Y lo que vamos a hacer es adquirir justamente
nuestros drones para utilizar en nuestras actividades de minería. Al principio les va a pasar muchas veces que llegan al lugar donde van a minar solo para darse cuenta de que olvidaron comprar los drones. Pero no se sientan mal, a todos nos pasa. Les aseguro que incluso a los más experimentados de los jugadores todavía les llega a pasar de vez en cuando. En cuyo caso solamente tendrán que regresar a la estación más cercana y adquirir los drones. Bien, aquí vamos a llenar nuestras bodegas con la capacidad máxima que tenemos, que son 8 unidades. Y listo, ahora sí, ya estamos listos para partir a buscar un lugar donde realizar minería. Voy a ir dando auto launch y voy a trazar mi ruta de regreso a nuestro sistema inicial, ya que ahí tenemos algunos planetas y lunas con anillos, los cuales podemos ir a minar y extraer recursos. Incluso en esta luna de aquí, que es donde se encuentra la estación donde empezamos, de Chamberlain's Rest, justamente esta luna tiene un anillo, así que a ese me voy a dirigir para comenzar con nuestras actividades de extracción de recursos. Así que me dirijo para allá y en un instante estoy con ustedes. Ok, como pueden ver ya nos estamos aproximando a la luna donde se encuentra Chamberlain's Rest. La podemos ver aquí de este lado. Y ahí tenemos los anillos donde podemos comenzar a minar. La ventaja de hacerlo estando cerca de Chamberlain's Rest es que vamos a poder ir a vender los minerales que hayamos recolectado. Podemos ir a comprar más drones en el momento que nos haga falta. Así que vamos a ubicar cualquier parte del anillo cercana a Chamberlain's Rest para ahí comenzar las actividades de minería. Entonces lo que yo voy a hacer es aproximarme a esta parte de los anillos. Voy a bajar un poco mi velocidad. Bien, en esa dirección tenemos Chamberlain's Rest, así que voy a ingresar a los anillos en cualquiera de estas secciones de aquí. La verdad es que da igual en este momento el lugar. Y listo, ahí ya nos encontramos dentro del cinturón de asteroides de esta luna. Es importante tener un punto con el cual orientarnos. En este caso, en mi brújula yo tengo seleccionado Chamberlain's Rest, entonces yo puedo estar orientándome en esa dirección o podemos usar de referencia el planeta en sí. Algo que nos permita tomar una sola dirección y así al avanzar no vayan quedando atrás los asteroides que ya minamos y no estemos como revisando muchas veces los mismos asteroides. Al principio también es recomendable prestar atención a la velocidad a la que giran los asteroides, ya que aquellos que giran muy rápido hacen que los fragmentos salgan disparados más lejos. Así que yo voy a comenzar con este de aquí para hacer la primera demostración. Bien, lo primero que tenemos que hacer es desplegar nuestras armas, ya que ahí vienen los láseres de minería que vamos a utilizar. Como pueden ver, ahí aparecen al momento de desplegarlos dos X rojas al frente de nosotros. Esto nos está indicando que no estamos todavía en el rango adecuado para alcanzar el asteroide, así que nos vamos a aproximar un poco más hasta que esas dos X rojas cambien por dos puntitos amarillos. Justo ahí. Eso quiere decir que ya estamos en el rango adecuado para disparar nuestros láseres. Otra cosa importante es dirigir nuestros pips de energía a armas, ya que eso le va a permitir a nuestro generador de energía
tener la suficiente para alimentar de una manera constante por el mayor tiempo posible a nuestros láseres. Antes de comenzar a minar, voy a desactivar en este momento los drones, solamente para mostrarles cómo es que minaríamos sin el dron prospector, o si se nos llegan a terminar los drones colectores, pues también lo podemos hacer de forma manual, aunque obviamente es mucho más lento y menos eficiente. Muy bien, una vez que comenzamos a disparar los láseres, van a comenzar a salir fragmentos como ese. Ahí acaba de salir otro. Ahí uno más. Como pueden ver, una vez que se agotan las reservas de nuestro distribuidor de energía, uno de los láseres se va a apagar de forma automática. Sin embargo, uno va a poder estar disparando de forma continua sin interrupción. Y el otro, ya una vez que se acumule algo de energía en nuestro distribuidor, va a poder disparar por unos instantes y luego se apagará automáticamente. Esta fue la forma más eficiente que conseguí para minar con láseres en esta nave. Bien, ahí ya hemos extraído algunos fragmentos. Si los seleccionamos, podemos ver que este es peróxido de hidrógeno. Aquí en nuestro lado izquierdo, en contactos, nos va a aparecer la lista de todos los fragmentos que hemos extraído. Nosotros simplemente al ver un asteroide no tenemos forma de saber qué tipo de materiales contiene hasta que lo empezamos a minar, si es que no tenemos el dron prospector. Este no es un material que me interese particularmente en este momento, así que voy a avanzar en esta dirección y vamos a probar con este otro asteroide. Así es como lo haríamos, como les comento, sin un dron prospector. Solamente avanzamos hacia el siguiente. Comenzamos a extraer uno que otro recurso. Ok, este tiene tritium, ese sí podría interesarnos, ya que el tritium es un mineral que se vende bastante bien en la mayoría de las estaciones. Bien, ¿cómo le hacemos para recolectar un mineral de forma manual? Lo primero, naturalmente, tenemos que abrir nuestra bodega de carga. Si lo tienen configurado como lo hicimos en el primer capítulo con las recomendaciones de controles que yo les di, lo tienen en el blog Mayus. Al abrir nuestra compuerta de carga y tener seleccionado un mineral, ese mineral va a aparecer en nuestra en este como diagrama que nos muestra la mirilla de nuestra compuerta de carga. Así que no lo vamos a apuntar con nuestra mira de la nave, sino con el de la compuerta de carga, y nos vamos a ir aproximando a una velocidad muy controlada, ya que si lo hacemos demasiado rápido no lo va a colectar la compuerta, sino que lo va a arrojar lejos de nosotros, y si vamos muy rápido incluso lo podemos destruir y ya lo perderíamos. Así que seguimos aproximándonos. Ahí ya no lo tengo a la vista en mi pantalla, pero lo sigo viendo en este pequeño radar de nuestro compartimento de carga. Y una vez que llegamos a la distancia correcta, logramos recolectarlo. De este lado, nosotros podemos ir viendo, como les decía, los materiales, y podemos agregar a la lista de ignorados, como es el caso del peróxido de hidrógeno, este tipo de materiales. Esto va a hacer que cuando tengamos nuestros drones recolectores, ellos automáticamente van a recolectar los que sí nos interesan y van a ignorar aquellos que no nos interesan. Y una vez que comenzamos a recolectar materiales, voy a poner ahora sí mis grupos de acción como los teníamos. Aquí en el inventario podemos bajar a esta sección de aquí, y aquí tenemos la refinería. Aquí podemos ver que ese fragmento que recolecté de tritium representa el 7% de una carga completa. Entonces, conforme vayamos recolectando estos fragmentos con ayuda de nuestros drones, vamos a ir llenando la refinería hasta que se complete un material completo, y una vez que llegue al 100% va a pasar ese material a nuestro compartimento de carga. Naturalmente tenemos que tener el espacio necesario. Muy bien.
Entonces, este asteroide que estábamos minando, lo podríamos seguir minando a ciegas, pero yo voy a lanzar un dron prospector. Ahí va. Y lo seleccionamos para poder ver cuántos minerales quedan. Ahorita todavía restan 72% de minerales en este asteroide. Tenemos 11% de tritium, 7% de methane clerate y hidrógeno, peróxido de hidrógeno. Son porcentajes muy bajos. Yo la verdad les recomiendo, si tienen el dron prospector, que se enfoquen en asteroides que tengan al menos un 14-15% del material que les interesa. Sin embargo, este yo lo voy a continuar minando para efectos de este tutorial. Ahí ya se generó, al mismo tiempo que disparé mis láseres, nuestro dron recolector. Y ahí en el mapa de abajo, en el radar, podemos ver cómo está yendo a recolectar los fragmentos que nos interesan y automáticamente los lleva a nuestra bodega de carga. En el lado izquierdo, al igual, tenemos el contenido de materiales que dice low. Esto no tiene nada que ver con los minerales que vamos a extraer a través de la minería. Esto más bien son los materiales para ingeniería que podemos extraer de este asteroide. Como ahorita no nos estamos enfocando en los materiales para ingeniería, esta parte no nos interesa, no importa si dice low, medium o high. En lo que sí nos vamos a fijar es en los minerales y los porcentajes que estos representan. Ahí ya va el 44%, 41%. Entonces seguimos disparando nuestros láseres hasta agotar los recursos de este asteroide. Al acomodarse frente al asteroide, yo les recomiendo hacerlo como estoy ahorita, apuntando un poco en diagonal hacia abajo desde nuestra propia perspectiva, para que los fragmentos salgan disparados hacia abajo de nuestra nave y el dron recolector los pueda traer y llevar a la bodega sin estarse atravesando en nuestros láseres, ya que si lo hacemos perfectamente alineados al asteroide, estos pueden quedar enfrente de nosotros y es más incómodo su extracción y su recolección. Solo queda el 18%. Ahí ya acabamos de refinar nuestra primer mineral completo, que es el tritium. Si vemos aquí, ya aparece nuestra bodega de carga, nuestra primer tonelada de tritium, y en el lado derecho nos dice el precio promedio en el que lo podemos encontrar. Quiere decir que por cada unidad aproximadamente nos van a dar 51,000 créditos. Puede ser más en algunas estaciones, puede ser menos también. Y mientras tanto, aquí en nuestra refinería se sigue acumulando el mineral para seguir refinándolo. Vamos a agotar por completo este asteroide y vamos a ir a buscar otro más para seguir minando. Bien, ahí ya nos avisa nuestro dron prospector que este asteroide ya lo hemos agotado por completo, ya no vamos a conseguir más minerales de él, así que vamos a avanzar a buscar otro más. Ahí ya está llevando el último mineral y listo. Una vez que ya no hay más minerales o fragmentos por recoger, nuestro dron recolector se queda dando vueltas abajo de nosotros, como lo podemos ver ahí. Ahí ya estoy lanzando un dron prospector. Es importante, lo podemos hacer mientras estamos avanzando, pero es importante regular nuestra velocidad. De lo contrario, a veces al momento de que sale el dron prospector, lo podemos golpear nosotros mismos con nuestra nave y destruirlo, así que hay que tener cuidado con eso. Bien, este asteroide no nos interesa, no tiene gran cantidad de minerales que podamos extraer. Vamos a probar uno más. Y esta es la principal desventaja que tiene la Sidewinder, ya que al traer tan pocos drones prospectores, solamente podríamos revisar a lo mucho 5 o 6 asteroides
y quedarnos así con solo 1 o 2 drones para estar recolectando. Ok, aquí sí hay tritium, pero solamente el 8%. Vamos a continuar buscando otro más. Bien, este tiene 15% de bromelita, el cual también es un mineral que podemos vender bien. Tiene algo de tritium, así que voy a minar este de aquí. Como les digo, ahí estoy llegando de frente al asteroide. Voy a colocarme un poco más arriba y direccionarme en diagonal hacia abajo desde mi propia perspectiva. Bien, ahí ya están saliendo los minerales. Y por ejemplo aquí tenemos la bromelita lista para recolectarse. El hidrógeno ya lo tengo en mi lista de ignorados. Y el tritium también está para recolectarse. Esa parte es importante porque si no se empieza a llenar su refinería, que de por sí tiene pocos espacios, de materiales que no les interesa recolectar. Entonces es importante estar jugando con la lista de ignorados, sobre todo si ya saben qué tipo de minerales van a encontrar en los asteroides en los que están minando, pues pueden ahí jugar con eso. También si hay misiones que les estén pidiendo bromelita o algún mineral en particular, pues se enfocan únicamente en esos minerales. Hice un pequeño corte solo para no alargar demasiado esta parte del tutorial. Ahí ya estamos por completar la minería de este asteroide, nos queda el 2% aproximadamente. Mientras tanto, nuestro dron continúa recolectando los fragmentos y llevándolos a nuestra bodega de carga. Aquí en el radar puedo ver más o menos en dónde se posicionaron los fragmentos. Así que yo puedo ayudarle un poco a mi dron acercándome de forma controlada más o menos a la ubicación en la que están los fragmentos y acortando así la distancia de sus trayectos. Aquí podemos ver ya los minerales que se extrajeron y que faltan por recolectar. Y mientras tanto les muestro, aquí tenemos ya nuestra refinería con la bromelita y el tritium. La bromelita tiene un promedio de 30.000 y ahí ya se llenó nuestra bodega de carga. Eso quiere decir que cuando estos lleguen al 100% ya no van a poder pasar de la refinería hacia la bodega de carga. Tendríamos que liberar espacio. Obviamente lo vamos a hacer utilizando estos drones antes de irnos de aquí. Bien, voy a buscar alguno que otro asteroide. Ahí ya expiró nuestro dron recolector, así que solamente me queda un dron para usar de prospector y uno de recolector. Voy a probar suerte con un asteroide más. Realmente aquí no importa el tipo de asteroide, ya que estamos haciendo únicamente minería de láser. Pero más adelante, conforme vayan avanzando ya con otras naves, van a poder probar la minería de núcleo, en la que vamos a buscar un tipo en particular de asteroides con ciertas fisuras y con un núcleo del material que nos interese para así colocar cargas explosivas. Y con esas cargas explosivas vamos a partir el asteroide para revelar su núcleo y extraer los materiales desde adentro. Es una actividad también muy, muy divertida de hacer y visualmente es muy agradable también. Pero bueno, ya llegaremos a eso en algún futuro.
Este no es el más ideal para minar, pero tiene algo de tritium, aunque sea poco, y como ya no tengo más drones prospectores, voy a proceder a minar rápidamente este asteroide. Ahí ya se está programando mi dron recolector. Y una vez que ya haya terminado de recolectar los minerales de este asteroide, los veo en Chamberlain's Rest para mostrarles los resultados, que fue lo que logramos obtener en este primer viaje de minería y las recompensas que logramos acumular. Bien, comandante, ya hemos llegado a Chamberlain's Rest. Después de ese último asteroide logré llenar la bodega de carga con 5 toneladas de tritium y 3 de bromelita. En la refinería ya ninguno de los 3 se completó como para generar otro material completo, incluso el del agua ya no lo logramos llenar, así que estos pues ya se quedan aquí para seguirse acumulando en cuando regresemos a seguir minando, si es que vamos a seguir minando los mismos materiales. De lo contrario, ustedes pueden darle en estos botones para quitar de la refinería ese espacio. Por ejemplo, si el agua no nos interesa, le damos ahí, la quitamos y dejamos ese espacio libre para otro posible material. Y con esto que tenemos aquí vamos a ver qué recompensas podemos obtener. Lo primero será ir a servicios de la estación y yo les recomiendo checar el tablero de misiones, ya que en ocasiones van a encontrar misiones de minería que pidan justamente esos minerales. Vamos a ver si es el caso en esta ocasión. Este símbolo de aquí es el que tienen las misiones de minería, solo que estas son obviamente para cantidades enormes de minerales, así que no nos interesa. Aquí tenemos una para monohidrato, cristales de monohidrato de metanol. Si vemos que esas las podemos extraer de esos asteroides, podríamos tomarla. Aquí hay una para 4 unidades de bromelita, sin embargo yo únicamente tengo 3, así que no la puedo aceptar en este momento. Aquí hay otra para cristales para agua y estas ya son para hacer en equipo. Aquí hay otra de bromelita. O sea, podríamos estar minando bromelita y venir a aceptar las misiones. Yo les recomiendo primero minarlo, después hacer las misiones para no sentirse obligados, pero lo pueden hacer también de esta forma. Si ya vieron que ahí pueden encontrar la bertrandita o la bromelita, pues pueden aceptar las misiones y ir a buscar los minerales. En este caso yo no tengo los minerales para entregar ninguna de estas misiones, así que voy a ir directamente al mercado de materiales y aquí en la sección de vender vamos a vender estas 5 unidades de tritium, que por las 5 voy a obtener casi 200.000 créditos, lo cual no está nada mal. Le damos en vender y por aquí debería estar la bromelita. Y por esas 3 unidades voy a obtener 57.000 créditos, lo cual tampoco está mal. Así que ahí lo tienen, comandante, una breve guía de minería. Y ahora sí, ya conocen las principales actividades que ofrece Elite Dangerous para comenzar a ganarse la vida desde el primer día. Como ya vieron, la Sidewinder es capaz de realizar prácticamente cualquier actividad disponible dentro del juego, aunque por supuesto con ciertas limitaciones. Y eso nos lleva al siguiente paso natural, comprar una nueva nave. Pero antes de hablar de posibles opciones, hay una que merece detenernos un momento. La nueva Lynx Highliner. A diferencia de la mayoría de las naves del juego, la Lynx puede obtenerse completamente gratis desde el inicio de la partida. Aunque fue diseñada principalmente para el transporte de pasajeros, eso no significa que únicamente pueda utilizarse para esa actividad. Al igual que la Sidewinder, puede adaptarse para desempeñar distintos trabajos mientras descubren qué tipo de comandante quieren llegar a ser. Pero además representa algo muy importante, el salto de una nave pequeña a una nave mediana.
más espacio interno, mayor capacidad de carga, más posibilidades de equipamiento y una versatilidad considerablemente mayor. Para muchos comandantes será la oportunidad perfecta para experimentar con distintas actividades antes de decidir cuál disfrutan más. Eso sí, también tendrán que acostumbrarse a pilotar una nave más pesada y menos ágil que una nave pequeña. Por eso, antes de cambiar de nave, hay algo que quiero recordarles. En Elite Dangerous no existe una forma correcta de jugar. Algunos comandantes pasan toda su carrera explorando, otros viven del comercio, muchos disfrutan exclusivamente del combate y otros simplemente recorren la galaxia descubriendo lugares increíbles. Todos estos caminos son igualmente válidos. Así que la pregunta correcta no es cuál es la mejor nave, sino qué tipo de comandante quiero ser. Porque al final las naves cambian, lo que realmente define a un comandante es lo que hace con ellas. Y una vez que tengan claro qué tipo de actividades disfrutan más, elegir su siguiente nave será mucho más sencillo. Por ejemplo, si lo que más les gusta es el combate, estas son algunas de las naves que podrían considerar. La Viper es una de las primeras naves realmente dedicadas al combate que encontrarán. Es rápida, económica y perfecta para comenzar a desarrollar habilidades como piloto de combate. La Vulture representa un salto importante en potencia y resistencia. Muchos comandantes la consideran una de las mejores naves de combate de su categoría. Y si desean una auténtica nave de guerra, la Alliance Chieftain es una de las opciones más populares gracias a su combinación de potencia de fuego, maniobrabilidad y versatilidad. Todo ello a un precio que sigue siendo relativamente accesible. Por otro lado, si lo que más les llama la atención es la exploración y quieren una nave que les permita recorrer la galaxia con mayor libertad, podrían considerar las siguientes opciones. La Howler ofrece un excelente alcance de salto por muy pocos créditos y suele ser la primera mejora natural para quienes quieren dedicarse a explorar desde el principio. La Diamondback Explorer es una de las naves de exploración más queridas de toda la galaxia gracias a su eficiencia y excelente alcance por un precio muy accesible. Y para quienes quieran dar un paso más allá, la Mandalay es una de las naves de exploración más modernas y capaces disponibles actualmente. Si, en cambio, disfrutan más del comercio, la minería o simplemente quieren una nave capaz de hacer un poco de todo con mayor capacidad que la Sidewinder, estas opciones pueden acompañarlos durante gran parte de su progreso. La Cobra Mark III, posiblemente una de las naves más versátiles de todo Elite Dangerous, puede comerciar, minar, combatir y explorar con bastante eficacia para su tamaño. La Cobra Mark V lleva esa misma filosofía un paso más allá, ofreciendo más espacio, mejores prestaciones y mayores posibilidades de equipamiento. Y cuando estén listos para dar un salto importante, la Python es una de las mejores inversiones que pueden realizar. Su combinación de capacidad de carga, espacio interno y versatilidad la convierten en una excelente opción para desempeñarse cómodamente en prácticamente cualquier actividad del juego.
Hay muchísimas otras naves entre las que podrían elegir y experimentar con diferentes configuraciones. En este video únicamente les compartí algunas sugerencias que ofrecen una progresión lógica, gradual y accesible para quienes apenas están comenzando. Con el tiempo, cada uno de ustedes descubrirá nuevas favoritas. Por supuesto, existen algunas naves que muchos comandantes consideran metas de largo plazo, no solo porque requieren una gran inversión de créditos, sino porque representan algunos de los mayores logros que pueden alcanzarse dentro de Elite Dangerous. La Anaconda, una de las naves multipropósito más icónicas de toda la galaxia y personalmente una de mis favoritas, capaz de destacar en prácticamente cualquier actividad que decidan realizar. La Federal Corvette, una auténtica leyenda entre las naves de combate. Su enorme potencia de fuego la convierte en una de las opciones más temidas de toda la galaxia. Eso sí, para poder adquirirla deberán alcanzar un alto rango dentro de la Federación. La Imperial Cutter, la nave insignia del Imperio. Elegante, extremadamente resistente y con una capacidad de carga impresionante. Aunque, al igual que la Corvette, también deberán ganarse el rango necesario con el Imperio antes de poder pilotarla. La Caspian Explorer, la meta para muchos exploradores que sueñan con llegar a los rincones más remotos de la Vía Láctea. Y por último, la Panther Clipper, la nave más cara disponible actualmente. Posee la mayor capacidad de carga del juego y representa el orgullo de comerciantes y transportistas dedicados. Sin embargo, como les dije, todas estas deben considerarse metas a largo plazo. Y si tuviera que dejarles un único consejo al terminar esta serie, sería este: no tengan prisa. Todos comenzamos exactamente igual, en una Sidewinder con pocos créditos, con muchísimas dudas. No intenten llegar a la Anaconda, a la Corvette, a la Cutter o a cualquier otra gran nave lo más rápido posible, porque parte de la magia de Elite Dangerous está precisamente en el camino, en aprender una nave nueva, en cometer errores, en descubrir cosas inesperadas, en mejorar poco a poco. Y sobre todo en construir su propia historia como comandante. Así que, ahora sí, comandantes, con esto hemos llegado al final de este video y concluimos oficialmente la serie Elite 101. Cuando comenzó esta aventura eran comandantes recién salidos de la academia, con una Sidewinder básica y apenas unos cuantos créditos en la cuenta. Hoy ya saben comerciar, combatir, explorar, realizar minería, exobiología, trabajar en asentamientos, participar en conflictos terrestres y sobrevivir a los peligros más comunes de la galaxia. Espero haberlos ayudado a dar sus primeros pasos porque a partir de aquí ya no necesitan seguir un tutorial paso a paso. Porque la historia que sigue no es la mía, es la de ustedes. Así que es momento de salir allá afuera y comenzar a escribir su propia historia. Si llegaron hasta este punto de la serie, quiero agradecerles de corazón por haberme permitido acompañarlos durante estos primeros pasos dentro de Elite Dangerous. Ha sido un verdadero privilegio compartir este viaje con ustedes y espero que todo lo que aprendimos a lo largo de estos episodios les sea útil durante toda su carrera como comandantes. Se despide de ustedes el comandante Bael Saer. Recuerden siempre volar seguros y nos vemos allá afuera. Hasta la próxima.